¿Y si todo lo que has vivido no fue un error? ¿Y si ese pasado que hoy te atormenta fuera, en realidad, el lugar exacto donde Dios empezó a escribir tu historia de redención? ¿Y si te dijera que el pasado que tanto te pesa puede ser justamente la puerta por donde Dios quiere entrar a tu vida hoy? Que esos recuerdos que no puedes borrar, las decisiones que desearías rehacer, los errores que te han marcado, no son el final, sino el comienzo de una conversación divina que cambiará para siempre tu presente. Quizás nadie lo sabe, pero tú sí. Llevas años arrastrando culpas que no sanan, heridas que nadie ve, palabras que dijiste y no puedes retirar. Hay noches en las que, aún rodeado de silencio, tu alma grita. Y en ese eco invisible, una pregunta se repite: ¿será que Dios todavía puede hablarme a mí? ¿Todavía me ve, me escucha? Déjame decirte algo con el corazón abierto: sí, Dios puede. Dios quiere. Y hoy, Dios va a hacerlo. En los próximos minutos, vas a descubrir un secreto espiritual que ha sido ignorado por muchos cristianos sinceros, el poder oculto que tiene tu pasado cuando se lo entregas al Señor. Vas a entender que no existe historia tan rota que Él no pueda reescribir. Y que, incluso en tu temporada más oscura, Él te estaba observando, esperando este momento. Hoy hablaremos de hombres y mujeres en la Biblia que vivieron prisioneros del ayer hasta que Dios rompió sus cadenas. Te contaré cómo cada uno de ellos fue sorprendido por la voz divina justo cuando ya no esperaban más redención. Y vas a ver reflejada tu historia en cada página. Y mientras avanzas en este estudio, descubrirás cómo tu vida también puede ser parte de ese plan perfecto. Porque Dios no solo perdona tu pasado, Él lo redime. Lo transforma, lo usa. Lo que antes fue tu prisión, ahora será tu testimonio. Pero atención, hay una enseñanza específica que compartiremos antes del final de este video, que puede contener la clave espiritual para abrir la puerta que hoy te mantiene atrapado. No la saltes. No te distraigas. Esa revelación puede ser exactamente lo que el cielo quiere hablarte hoy. Ahora, antes de comenzar, quiero invitarte a hacer algo que puede marcar la diferencia, no solo para ti, sino para otros que están pasando por lo mismo. Comenta ahora mismo la frase: Dios está sanando mi historia. Escribe esa frase como un acto profético, como señal de fe, declarando que crees que algo va a cambiar. Y si aún no lo has hecho, dale me gusta a este video. No es solo un clic, es una forma de hacer que este mensaje llegue a más personas heridas como tú, que están clamando por una palabra del cielo. Al hacerlo, estás siendo parte de un ejército que difunde la voz de Dios en medio del dolor del mundo. Te felicito por eso. Porque no todos lo hacen. Pero tú sí. Tú estás diciendo: yo me levanto por otros, incluso cuando yo también necesito ser levantado. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Este canal es más que un contenido, es una comunidad de fe. Muchos hermanos y hermanas usan estos estudios porque no tienen una iglesia cerca o porque necesitan una palabra urgente y no pueden esperar al domingo. Por eso, te invito a escribir ahora, antes de comenzar: estoy con Cristo. Esa frase nos une. Esa frase nos identifica como familia espiritual. Esa frase es la llave con la que abrimos juntos este estudio. Porque sí, Dios va a hablarte hoy. Y ahora sí, comencemos este viaje. Prepárate para escuchar lo que el cielo tiene reservado para aquellos que se atreven a mirar atrás, pero ya no con culpa, sino con fe. La restauración de Moisés en el desierto. Moisés tenía 80 años. No 40, no 30, 80. La vida, según todos los estándares humanos, ya debía estar en su etapa final. Había sido príncipe en Egipto, había conocido la grandeza del poder y la comodidad de la riqueza. Pero también conocía bien el sabor amargo del fracaso. Había matado a un egipcio con la intención de defender a su pueblo, pero su impulso, su error, lo convirtió en fugitivo. Y así, durante 40 años, Moisés vivió como un pastor anónimo en una tierra ajena, midiendo cada día con la carga de lo que fue y lo que ya no era. Muchos piensan que el desierto fue el castigo de Moisés. Pero no.
El desierto fue su preparación. Fue allí, en la soledad, en el silencio más profundo, donde la voz de Dios resonó con más fuerza. Fue allí, lejos de la gloria pasada, lejos de los errores que lo perseguían, donde el Eterno lo llamó por su nombre. Desde una zarza ardiente, Dios interrumpió su rutina, sus pensamientos, su pasado, y le habló. La historia de Moisés es, en esencia, la historia de un hombre adulto que vivía preso del ayer. Un hombre que, si bien intentaba seguir adelante, no podía evitar cargar sobre sus hombros el peso del fracaso, la vergüenza del pasado y la sensación constante de haber perdido su propósito. Y sin embargo, fue justo en ese estado cuando Dios lo eligió para una misión que cambiaría la historia. Hay algo profundamente revelador en ese encuentro. Dios no le habla a Moisés cuando está fuerte, cuando tiene influencia, cuando aún es príncipe. Le habla cuando ya no espera ser útil. Cuando se ve a sí mismo como un pastor más, sin gloria, sin título. Es entonces cuando la voz divina rompe el silencio de su alma. Este detalle no es menor. Porque muchas veces pensamos que Dios solo puede usarnos cuando estamos bien. Cuando ya superamos todo, cuando ya no arrastramos culpas. Pero Dios habla, actúa y llama incluso cuando aún estamos heridos. El pasado de Moisés no fue impedimento. Fue escenario. Fue contexto para una obra mayor. Y no es que Dios ignorara su historia. Todo lo contrario. Dios la conocía perfectamente. Pero no la usó para condenarlo, sino para redimirlo. Porque el mismo Moisés que huyó de Egipto sería el mismo que regresaría para libertar al pueblo. Dios no le pidió olvidar su pasado, sino enfrentarlo desde una nueva identidad, no como fugitivo, sino como libertador. Esto nos revela un patrón celestial. Dios no borra el pasado como si nunca hubiera existido. Lo transforma. Lo resignifica. Y eso cambia todo. La vara que Moisés llevaba en la mano, símbolo de su vida de pastor, se convirtió en instrumento de milagros. Su tartamudez, su inseguridad, sus temores, nada de eso impidió el plan divino. Porque lo que para Moisés eran defectos, para Dios eran oportunidades de manifestar su poder. El encuentro en la zarza también revela otro misterio. Dios no esperó que Moisés subiera a un monte a buscarlo. No lo obligó a hacer penitencias para ser digno de escucharle. Fue Dios quien bajó, quien se presentó, quien habló primero. Y lo hizo en medio de lo cotidiano. Mientras Moisés pastoreaba, mientras vivía su rutina sin grandes expectativas, el cielo decidió irrumpir. Eso nos enseña que la voz de Dios no siempre llega en los momentos que esperamos. A veces llega cuando ya no creemos que puede hablarnos. Cuando hemos aceptado una vida sin propósito, cuando nos hemos rendido a la idea de que nuestra historia ya está escrita. Es ahí, en ese momento de resignación, que Dios enciende su fuego. Y ese fuego arde, pero no consume. Así como la zarza ardía sin quemarse, el pasado de Moisés sería usado, pero no lo destruiría. Dios no vino a recordarle su pecado, sino a mostrarle un nuevo destino. Le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo, y he descendido para librarlo, y tú serás mi instrumento. Es decir, no solo le habló, le confió una misión. La voz de Dios, cuando llega, no solo consuela, también comisiona. Y esto es clave. Porque muchos de los que viven presos del pasado creen que Dios podría perdonarlos, pero jamás usarlos. Que podrían ser restaurados, pero nunca llamados. Sin embargo, Moisés demuestra lo contrario. Dios no solo restaura, llama, equipa, envía. Pero Moisés, como muchos de nosotros, no se sintió digno. Se resistió. Puso excusas. Recordó sus fallas. Subrayó sus debilidades. ¿Quién soy yo para ir a Faraón?, dijo. Pero Dios no respondió exaltando sus méritos. No dijo tú puedes. Solo dijo, yo estaré contigo. Porque el llamado no se basa en la fuerza del hombre, sino en la presencia de Dios. Y así, Moisés comenzó una nueva etapa. No una donde olvidó el pasado,
sino donde el pasado se convirtió en plataforma para glorificar al Creador. El hombre que huyó ahora caminaba hacia el mismo lugar que había dejado. Pero no como antes, no como esclavo de la culpa, sino como hijo del Altísimo, portador de una palabra liberadora. Esta historia es una invitación a mirar nuestro propio desierto con otros ojos. Tal vez, como Moisés, llevamos años en un lugar que parece estéril, sin fruto. Tal vez hemos aceptado que esa será nuestra vida, sobrevivir, callar, mirar hacia atrás con pesar. Pero la zarza sigue ardiendo. Dios aún habla. Y está llamando a quienes creen que su tiempo ya pasó. Porque el fuego no se apagó. Y el desierto no es un castigo, sino un lugar sagrado donde lo divino y lo humano se encuentran. Allí, en medio del polvo, de los recuerdos, de los días grises, puede escucharse una voz. Y esa voz no solo sana, sino que también llama por el nombre. El mensaje de Moisés es claro: no importa lo que hiciste, ni cuánto tiempo ha pasado. Si Dios decide hablarte hoy, tu vida cambiará. Porque cuando Él habla, lo imposible se vuelve posible, lo roto se reconstruye, y lo perdido encuentra su camino de regreso. Tu pasado no tiene la última palabra. Dios sí. Y si estás escuchando esta historia, tal vez, como Moisés, sea porque el cielo ya encendió una zarza para ti. 2. La redención de Pedro después de la negación. Pedro era uno de los más cercanos. No un seguidor cualquiera, no alguien que había visto a Jesús desde lejos. Era parte del círculo íntimo. Fue testigo de milagros que pocos presenciaron, escuchó palabras que estremecieron el alma, caminó sobre las aguas, fue llamado roca por el mismo Hijo de Dios. Y sin embargo, negó conocerlo. No una, ni dos, sino 3 veces. Lo hizo con miedo, bajo presión, pero lo hizo. En el momento más oscuro del Maestro, cuando más necesitaba a sus amigos, Pedro falló. Y ese fracaso lo persiguió. Lo destrozó por dentro. Lo avergonzó. Porque no hay herida más profunda que la traición a los propios valores, a lo que uno más ama. Después de eso, Pedro no desapareció físicamente. Pero su corazón estaba lejos. Había vuelto a lo de antes. A pescar. A refugiarse en la rutina. A esconderse de la culpa. Porque cuando fallamos, lo primero que queremos es escondernos. Y aunque seguimos respirando, por dentro sentimos que hemos muerto. Pero Jesús resucitado, lo fue a buscar. Y ese momento, ese desayuno junto al mar, fue uno de los encuentros más poderosos de toda la Biblia. Porque no fue un sermón lo que Pedro recibió. Fue una conversación. Un acto de amor profundo, restaurador. Jesús no lo confronta con dureza, sino con ternura. Le hace una sola pregunta, repetida 3 veces: ¿me amas? Pedro, quebrado, responde con sinceridad. Y en esa confesión simple, casi infantil, Jesús le devuelve el llamado. Le dice: apacienta mis ovejas. Es decir, sigo contando contigo. No te descalifiqué. Tu error no anuló mi promesa. Este episodio nos muestra una de las verdades más hermosas del carácter de Dios: Él no desecha a los suyos cuando caen. Los restaura. Los busca. Los ama aún más fuerte. Pedro no fue reemplazado. No fue rebajado. Fue levantado. Y más adelante, sería él quien se pondría de pie en Pentecostés, con poder, con autoridad, para predicar a miles. El que una vez negó, ahora proclamaba. El que se escondió con miedo, ahora hablaba con fuego. Esa es la transformación que Dios puede hacer. No importa cuán bajo hayas caído. No importa si lo hiciste sabiendo que estaba mal. Si aún hay amor en tu corazón por Jesús, si aún lo miras con ojos de arrepentimiento. Él también te pregunta hoy: ¿me amas? Y si le respondes que sí, entonces prepárate. Porque viene restauración, viene comisión, viene poder. Pedro representa a tantos adultos que han fallado, que prometieron ser mejores, pero no lo lograron.
que se sienten atrapados por errores del pasado, por hábitos, por vicios, por adicciones, por decisiones que lastimaron a otros o a sí mismos. Personas que llevan años luchando y no logran liberarse. Y tal vez tú seas uno de ellos. Quizás has intentado cambiar. Has orado. Has llorado. Has pedido perdón. Pero siempre vuelves al mismo punto. Sientes que algo más fuerte que tú te amarra. Que algo te arrastra. Que no importa cuántas veces prometas, siempre terminas cayendo. Y con cada caída, la esperanza se va apagando. Si ese eres tú, quiero hablarte desde mi propia historia. Durante más de 10 años, estuve atado a un vicio que nadie conocía. Luché en secreto. Oraba, ayunaba, lloraba. Pedía ayuda al cielo y me preguntaba si algo estaba mal conmigo, si acaso yo no tenía suficiente fe. Me sentía indigno, como Pedro, negando a Cristo no con mis labios, pero sí con mis actos repetitivos. Sabía lo que tenía que hacer, pero no tenía fuerzas para hacerlo. Y fue entonces cuando entendí algo que cambió mi vida. Dios no está esperando que seas fuerte para liberarte. Él quiere que te entregues débil, porque su poder se perfecciona en tu debilidad. Y cuando solté la idea de vencer por mí mismo y me abracé al proceso que el Espíritu Santo me reveló, todo comenzó a transformarse. Hoy, quiero compartir contigo ese mismo proceso. Grabé un video especial donde explico paso a paso cómo fue que Dios me liberó después de tantos años de oscuridad. Es una guía espiritual, realista y poderosa para quienes ya no saben qué más hacer. No es teoría. Es mi historia. Es mi lucha. Es tu oportunidad de caminar hacia la libertad. Si estás sintiendo que esto es para ti, que no es casualidad que estés viendo este video ahora mismo, entonces ve al primer comentario fijado. Allí está el enlace directo al video donde hablo de esto con total sinceridad, sin máscaras, con el corazón abierto. Ese video no es un extra. Es una continuación de lo que Dios comenzó hoy en ti. Hazlo por ti. Hazlo por tu futuro. Pero sobre todo, hazlo porque Dios no ha terminado contigo. Él sigue llamando, como llamó a Pedro. Él sigue restaurando, como restauró a Pedro. No estás solo. No eres el único. Y sí, hay una salida. Cuando hagas clic en ese enlace, no estarás viendo un simple contenido. Estarás dando el primer paso hacia un proceso de sanidad que puede marcar el resto de tu vida. No importa cuántos años hayan pasado. No importa cuántas veces hayas caído. Si Pedro fue restaurado, tú también puedes serlo. Y ahora, continuamos con el estudio. Porque aún hay más que el Espíritu Santo quiere revelarte hoy. 3. La sanidad interior de José en Egipto. José tenía motivos de sobra para vivir encadenado al pasado. Rechazado por sus propios hermanos, vendido como esclavo, traicionado por quienes debía confiar, encerrado injustamente en una prisión extranjera. Todo esto antes de llegar a los 30 años. Su juventud, marcada por injusticias, soledad y abandono, parecía más una maldición que una etapa formativa. Y sin embargo, en medio de tanto dolor, José no se convirtió en una víctima de su historia. Se convirtió en instrumento del propósito de Dios. Lo más impresionante de la historia de José no es que se haya convertido en gobernador de Egipto, ni siquiera que haya salvado a una nación del hambre. Lo más impactante es que, cuando tuvo la oportunidad de vengarse, eligió perdonar. Cuando estuvo cara a cara con los que le hicieron daño, no buscó justicia humana, sino restauración divina. Esa es la evidencia de una sanidad interior que solo puede venir de Dios. Muchos conocen la historia de José por sus logros, pero pocos se detienen a meditar en su proceso interior. Porque ser herido por la familia duele diferente. Ser traicionado por los hermanos deja marcas profundas. Y esas heridas no se curan con títulos, ni con ascensos, ni con reconocimiento. Requieren confrontación espiritual. Requieren encuentro con Dios. José tuvo mucho tiempo para meditar en lo que había vivido.
en la casa de Potifar, en la cárcel, en sus noches en soledad. Pero no permitió que el rencor creciera. No alimentó su dolor con odio. No edificó una identidad basada en su trauma. En lugar de eso, mantuvo su corazón sensible. Aún siendo esclavo, fue fiel. Aún siendo acusado, fue justo. Aún siendo olvidado, fue perseverante. Esa disposición interior fue lo que lo preparó para la grandeza. Y cuando finalmente Dios lo exalta y lo pone en una posición de autoridad, José no olvida su historia. La interpreta a la luz de un plan mayor. Le dice a sus hermanos, con una madurez conmovedora, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Esa frase no niega el dolor, pero le da un nuevo significado. Esa es la esencia de la sanidad. Sanar no es fingir que nada pasó. Es recordar sin dolor. Es poder mirar hacia atrás y ver la mano de Dios incluso en los capítulos más oscuros. Es entender que el pasado no es una cárcel, sino una escuela. Que lo que te rompió, también te formó. Que lo que parecía un abandono, en realidad fue un traslado al escenario donde Dios se glorificaría. Uno de los momentos más bellos y reveladores ocurre cuando José tiene su primer hijo. Lo llama Manasés, que significa Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. No se refiere a olvidar como si su memoria hubiera sido borrada. Habla de una redención emocional. Una restauración tan profunda que el peso del dolor ya no lo domina. Nombrar a su hijo así fue una declaración profética. Fue como decir, Dios ha sanado mi interior, al punto que ya no vivo definido por lo que me hicieron. José eligió no transmitir odio a la siguiente generación. Eligió cortar el ciclo. Comenzar de nuevo. Fundar su hogar sobre la base de la sanidad, no del resentimiento. Esto es especialmente poderoso para quienes han vivido décadas marcados por traumas del pasado. Abandono paterno, abuso, rechazo, traiciones, heridas profundas que condicionan la forma de pensar, de amar, de confiar. Muchos adultos cargan con una infancia rota, una adolescencia marcada por la orfandad emocional, una juventud perdida en decisiones desesperadas. Y por eso la historia de José es tan relevante. Porque muestra que no necesitas que otros te pidan perdón para sanar. No necesitas que se haga justicia humana para liberarte. No necesitas que todo se aclare para avanzar. Necesitas encontrarte con Dios, permitirle entrar al lugar más profundo del alma y dejar que Él redefina tu historia. José no era ingenuo. Sabía lo que había sufrido, pero había aprendido a ver su vida desde una perspectiva divina. Eso no se logra de un día para otro. Es el resultado de años de fidelidad en lo secreto, de conversaciones silenciosas con Dios, de lágrimas derramadas en la oscuridad. Esas lágrimas no fueron en vano. Cada una fue recogida por el cielo. La grandeza de José fue proporcional a la profundidad de su sanidad. No es casual que fuera él quien interpretara los sueños del faraón. Porque quien ha aprendido a interpretar su propio dolor, está capacitado para interpretar el dolor ajeno. Quien ha conocido el silencio de Dios, puede discernir su voz en medio del caos. Quien ha sido esclavo, valora la libertad con reverencia. Hay una parte de la historia que muchos pasan por alto. Cuando los hermanos de José llegan a Egipto, temen ser castigados. Pero José llora. No por debilidad, sino porque el proceso había sido largo, y ver a sus hermanos postrados frente a él era la confirmación de que todo tenía sentido. El pasado no lo definía. El futuro estaba en sus manos. Y eligió la gracia. Esta elección no es fácil. No es natural. Requiere intervención divina. Pero es posible. Porque el mismo Dios que acompañó a José en la cisterna, en la esclavitud y en la prisión, es el que también está contigo ahora. Observando, cuidando, reparando. Dios no ha ignorado tus lágrimas. No ha desperdiciado tus procesos. Todo tiene un propósito mayor. Quizás tú también, como José, has vivido atrapado en una historia que no elegiste. Quizás has sido víctima de decisiones que otros tomaron. O tal vez fuiste tú quien se equivocó.
No importa cuál sea tu historia, si estás en este camino espiritual, es porque Dios está obrando algo. Está moviendo piezas. Está transformando el significado de tu pasado. Y llegará el momento, si te mantienes fiel, en el que mirarás hacia atrás y dirás, ahora lo entiendo. Dios me estaba preparando. No me olvidó. Me formó. El dolor que viviste no será tu final. Será tu testimonio. Y como José, algún día tú también podrás decir, Dios me hizo olvidar. No porque ya no recuerdes lo que pasó, sino porque lo recordarás con paz. Porque ya no dolerá. Porque será evidencia de que el cielo escribió, incluso en los capítulos más oscuros de tu vida. 4. El quebranto de Elías bajo la retama. Elías había sido el profeta del fuego. Había desafiado a reyes, se había enfrentado solo contra cientos de profetas falsos, había clamado al cielo y visto caer una llamarada divina que consumió el holocausto, la leña, las piedras y hasta el agua. Su fe había estremecido una nación. Su palabra había cerrado el cielo por años. Su autoridad espiritual era incuestionable. Pero después de su mayor victoria, se quebró. Sí, Elías. El hombre fuerte. El portavoz de Dios. El profeta temido. Aquel que parecía inquebrantable. Corrió. Huyó. Se escondió en el desierto y se acostó debajo de un arbusto, deseando morir. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, fueron sus palabras. Palabras que nacen de una mente saturada, de un alma agotada, de un corazón herido. Elías no fue vencido por los profetas de Baal, ni por el rey Acab, ni por Jezabel. Fue vencido por el peso interior que acumuló en silencio. Por la carga de ser fuerte todo el tiempo. Por la angustia de sentir que, a pesar de todo, nada había cambiado. Este momento revela algo fundamental, hasta los siervos más fieles pueden llegar a sentirse destruidos. La depresión, el agotamiento emocional, la sensación de fracaso, no son ajenos a los hombres y mujeres de Dios. No son señal de falta de fe. Son señal de que el alma también tiene límites. Que el espíritu necesita descanso. Que el corazón humano no fue diseñado para llevarlo todo solo. Y en este punto exacto, cuando Elías se rinde, cuando se desconecta de la esperanza, cuando su única oración es por la muerte, Dios no lo reprende. No le exige más. No lo acusa. Le envía un ángel. Y ese ángel no le da un sermón. Le da pan. Le da agua. Le da descanso. Este acto de ternura divina es una de las manifestaciones más bellas del corazón de Dios. Porque Él conoce los momentos donde lo que más necesitamos no es corrección, sino cuidado. Cuando el alma está exhausta, lo primero que se requiere no es una lección, sino alimento y reposo. Dios entiende eso. Y así trata a su profeta. Elías come, duerme y luego vuelve a comer. Solo después de ese proceso, Dios le habla de nuevo. Lo lleva al monte Horeb. Y allí, en ese lugar sagrado, no le grita. No lo sacude con truenos o terremotos. Le habla con un susurro. Con una voz suave. Con una brisa apacible. Ese detalle lo cambia todo. Porque Elías había estado acostumbrado al poder visible, a las manifestaciones impresionantes. Pero ahora necesitaba algo más íntimo, más personal, más delicado. Dios se ajusta al estado emocional de su siervo. No le habla como antes, le habla como ahora necesita ser hablado. Y es en ese susurro que Elías comienza a sanar. Cuando Dios le pregunta, ¿qué haces aquí?, Elías no lo hace con juicio, sino con compasión. Le da espacio para expresar su dolor, para desahogar su angustia, para contar su versión. Elías habla con honestidad. Dice que ha sido celoso, que ha trabajado duro, que se siente solo, que piensa que todo fue en vano. Y Dios lo escucha. Pero después, Dios revela lo que Elías no podía ver, que no estaba solo. Que aún quedaban miles que no se habían doblado ante Baal. Que su percepción, aunque real para él, no era la completa. Que había más historia por escribir.
más camino por recorrer, más propósito por cumplir. Y lo más sorprendente, Dios no le exige seguir adelante como si nada. Le da una nueva misión. Le dice que unja a nuevos reyes, que delegue, que busque a Eliseo como sucesor. Es decir, le recuerda que no todo depende de él, que el reino no es una carga individual, que puede y debe compartir el peso. Esta historia es vital para quienes han vivido largo tiempo bajo la presión del rendimiento espiritual, para quienes siempre fueron los fuertes, los que oran por otros, los que sostienen a la familia, los que nunca muestran debilidad. Llega un momento donde el alma colapsa, donde la fe se convierte en peso, donde el pasado de servicio se nubla con la desesperanza presente. Muchos adultos, especialmente los que han sido líderes o pilares de fe, llegan a este punto sin saber cómo pedir ayuda. Se avergüenzan de su cansancio, ocultan su tristeza, sienten que no tienen permiso para quebrarse. Pero Elías muestra que incluso los más grandes siervos pueden caer en el agotamiento espiritual, y que eso no los descalifica. Al contrario, los humaniza. Los hace aún más cercanos al corazón de Dios. Elías había visto milagros, pero ahora necesitaba ver a Dios en el silencio, en la intimidad, en la brisa. Y eso requiere vulnerabilidad. Requiere vaciarse. Reconocer que ya no se puede más. Que uno ha dado todo lo que tenía. Que se necesita ser sostenido. Y Dios lo hace. Lo sostiene. Este proceso no fue instantáneo. No fue mágico. Fue una secuencia de cuidado, de alimento, de descanso, de conversación, de revelación. Y al final, Elías se levanta. No con la misma fuerza de antes, pero con una paz diferente. Ya no como un guerrero solitario, sino como parte de un plan mayor. Ya no cargando con todo, sino entendiendo que hay otros, que hay legado, que no todo termina en él. Esto tiene implicaciones profundas para nuestra vida, especialmente cuando hemos sido marcados por experiencias pasadas que nos han drenado emocionalmente. Traiciones, pérdidas, años de lucha sin fruto visible, decepciones con la iglesia o con personas cercanas. Todo eso deja cicatrices. Y muchas veces se acumula en el alma hasta quebrarla. Pero Dios sigue enviando ángeles. Sigue preparando pan. Sigue hablando en el silencio. Sigue haciendo preguntas que no buscan respuesta, sino desahogo. Y sobre todo, sigue dando nuevas misiones. Porque si aún estás respirando, es porque tu historia no ha terminado. Tal vez no te sientas como el Elías del Monte Carmelo. Tal vez no sientes fuego en tu interior. Tal vez solo queda ceniza. Pero incluso en la ceniza, Dios puede soplar vida. Incluso debajo de la retama, en el lugar más bajo, más seco, más oscuro. Su voz puede alcanzarte. Y no para exigirte más, sino para cuidarte, para restaurarte, para recordarte que, aunque tú pienses que estás solo, Él sigue contigo. Aunque sientas que todo terminó, Él aún ve caminos abiertos. Aunque tu visión esté nublada por el cansancio, su mirada sigue clara sobre ti. Elías no fue olvidado, no fue descartado, fue reencontrado, fue sanado, fue reintegrado al propósito. Y así como Él lo hizo con Elías, también puede hacerlo contigo. 5. El proceso oculto de Ruth, del duelo al propósito. Ruth no nació en Israel. No era del pueblo escogido. No creció escuchando las promesas hechas a Abraham ni recibiendo enseñanzas sobre el Dios de Jacob. Era moabita, descendiente de un pueblo que muchas veces vivía en conflicto con los hebreos. Y sin embargo, su historia terminó siendo clave en la genealogía del Mesías. Pero antes de eso, hubo un proceso profundo, marcado por pérdidas, decisiones arriesgadas y un caminar en fe a ciegas. Ruth había perdido a su esposo. Había sido despojada de su futuro. Se quedó viuda en una tierra extranjera, sin hijos, sin herencia, sin esperanzas claras. En el mundo antiguo,
una mujer viuda y sin descendencia quedaba en una posición social extremadamente vulnerable. No tenía voz, no tenía protección, no tenía lugar. Y sin embargo, en medio de ese contexto sombrío, Ruth toma una decisión que cambiaría el curso de su vida y de la historia. Noemí, su suegra, también viuda y despojada de sus hijos, decide volver a su tierra, a Belén. Le dice a Ruth que se quede en Moab, que reconstruya su vida entre los suyos. Y sería comprensible que Ruth aceptara. Era lo lógico, lo práctico, lo esperable. Pero algo en ella la llevó a elegir lo ilógico: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Esa frase, que muchos recitan sin mucha reflexión, encierra una transformación espiritual silenciosa pero poderosa. Ruth no estaba solo cambiando de tierra. Estaba dejando atrás todo lo que le era familiar, su cultura, su religión, su identidad. Y lo hacía sin garantías, sin promesas, sin saber qué le esperaba. Solo por amor, por fidelidad, por convicción. Este punto es fundamental, porque muchos adultos viven atados a su pasado precisamente porque no pueden soltar lo conocido. Lo que ya no funciona, pero aún resulta cómodo. Lo que no da fruto, pero al menos es familiar. Ruth nos muestra que el camino a la redención comienza muchas veces con una renuncia profunda. No solo a lo que perdimos, sino a la idea que teníamos de cómo debía ser nuestra vida. Ruth no sabía lo que venía. No tenía un ángel que le prometiera un final feliz. Su fe no fue producto de una visión, sino de una decisión. De un paso al vacío. De una lealtad que superó la lógica. Y esa fe silenciosa, sin espectáculo, sin milagros visibles, fue suficiente para mover el corazón de Dios. Al llegar a Belén, la situación era difícil. Eran dos mujeres viudas, sin recursos, en una cultura patriarcal. Noemí misma expresó su amargura: el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y Ruth tuvo que enfrentar no solo la pobreza, sino también el estigma social de ser extranjera. No era una historia glamorosa. Era cruda, real, dolorosa. Pero no se rindió. Fue a los campos a espigar, lo cual era una actividad reservada para los más necesitados. Ruth trabajó con humildad, en silencio, sin esperar nada. Y en ese lugar de anonimato, Dios empezó a mover piezas. La vio voz. La notó por su carácter, no por su apariencia. Por su esfuerzo, no por su fama. Por su lealtad, no por sus palabras. Aquí hay un principio espiritual profundo. Cuando caminas en obediencia, aunque nadie te vea, Dios sí te ve. Aunque parezca que tus actos de fe son pequeños e invisibles, el cielo los registra. Ruth no buscaba ser recompensada. Solo quería ser útil. Pero su sencillez atrajo favor. Boaz no fue solo un hombre bondadoso. Fue pariente redentor. Figura mesiánica que representa lo que Cristo hace por nosotros. Redime lo que no tiene valor. Levanta lo que estaba caído. Restaura la dignidad perdida. Da lugar a quienes no tenían derecho. Y lo hace no porque haya obligación, sino por amor. Ruth pasa de ser viuda extranjera a esposa redimida. De ser invisible a convertirse en parte del linaje real. Su nombre aparece en la genealogía de David y por tanto en la genealogía de Jesús. Todo eso sin haber buscado grandeza. Solo caminando con fidelidad. Pero no nos engañemos, fue un proceso. No fue inmediato. No fue fácil. Hubo dolor, hubo incertidumbre, hubo trabajo duro. Ruth tuvo que aprender nuevas costumbres, vivir en un ambiente que no era el suyo, soportar miradas, abrirse camino en silencio. Y sin embargo, nunca dejó de avanzar. Esa es la vida de muchos adultos que han quedado atrapados en el pasado por pérdidas irreparables. Un matrimonio que se rompió. Un hijo que se alejó. Una carrera que no prosperó. Sueños que ya no parecen alcanzables. Y al mirar atrás, el corazón se llena de nostalgia, de frustración, de dudas. Pero la historia de Ruth enseña que no importa lo que perdiste, sino cómo decides responder.
que cada paso en obediencia, aunque parezca pequeño, abre puertas invisibles. Que cada acto de fe, aunque no sea reconocido por los hombres, resuena en la eternidad. La clave está en no dejarse definir por el dolor, en no quedarse donde la vida se rompió, en caminar hacia lo desconocido si Dios te llama, en trabajar con excelencia aunque sea en campos que no te pertenecen, en vivir con integridad aunque nadie lo celebre, porque todo eso prepara el terreno para algo mayor. Ruth no volvió a ser la misma, no porque todo le saliera bien, sino porque su carácter fue formado en el fuego del duelo y la esperanza, porque su identidad fue transformada en el silencio del servicio fiel, porque su vida, que parecía insignificante, se convirtió en parte del plan redentor de Dios. Y ese es el mensaje: tu historia no termina en la pérdida. No concluye en la temporada donde todo parece oscuro. Si caminas con Dios, incluso lo que parece un final puede ser el inicio de algo eterno. Ruth comenzó su camino llorando, pero terminó dejando un legado. Y no porque lo buscó, sino porque fue fiel en lo poco. La vida de Ruth es una prueba de que incluso cuando el pasado te ha quebrado, el futuro aún puede ser glorioso. No por lo que tú puedes hacer, sino por lo que Dios puede hacer contigo cuando decides no rendirte. Tu fidelidad en la adversidad puede abrir camino para que el propósito de Dios se manifieste en ti. Aunque ahora estés recogiendo espigas entre lágrimas, llegará el día en que verás la cosecha con alegría. Aunque ahora te sientas extranjera en tu propia vida, llegará el momento en que Dios te dé un nuevo nombre, un nuevo lugar, una nueva herencia. Ruth no solo fue restaurada, fue honrada, fue recordada. Y tú también puedes serlo. Si eliges caminar con fe, paso a paso, aunque no veas aún el horizonte. Porque en el reino de Dios, los pasos ocultos de obediencia son los que sostienen las puertas abiertas del destino. 6. La transformación silenciosa de Zacarías en el templo. Zacarías era un sacerdote justo. No alguien escandaloso, ni protagonista de grandes milagros. Era un hombre fiel. Uno de esos creyentes constantes, discretos, que han servido toda su vida sin grandes recompensas visibles. Junto a su esposa Elizabeth, también justa y obediente, llevaban años caminando en rectitud. Pero cargaban con un dolor profundo, no tenían hijos. Y ya eran ancianos. En su contexto cultural y religioso, la esterilidad era vista no solo como una desgracia, sino como una señal de vergüenza. Muchos los miraban con sospecha, como si algo en su interior no agradara a Dios. El tiempo había pasado. Las oraciones, al parecer, no habían sido respondidas. Los sueños de juventud estaban enterrados bajo capas de resignación. Zacarías seguía sirviendo, sí, pero su corazón probablemente estaba herido por la espera, por el silencio del cielo. A veces, los años no solo envejecen el cuerpo, sino también el alma. El dolor se acomoda y uno aprende a vivir sin esperar. Y aunque la fe persiste, ya no se sueña con lo imposible. Pero un día, mientras Zacarías cumplía su turno en el templo, ocurrió lo impensable. Un ángel se le apareció. No fue en una montaña, ni en medio de un evento multitudinario. Fue mientras realizaba su servicio habitual, en lo ordinario, en la rutina sagrada que había repetido por décadas. Ese detalle es crucial. La revelación divina no interrumpe necesariamente lo extraordinario, sino que muchas veces se manifiesta en lo cotidiano. Dios no había olvidado a Zacarías. Lo había estado observando en cada acto de obediencia silenciosa. El ángel le trae una promesa: su esposa dará a luz un hijo. Pero no será cualquier niño. Será el precursor del Mesías. Su hijo preparará el camino para el cumplimiento del reino. Será un hombre lleno del Espíritu desde el vientre. Pero la reacción de Zacarías no fue la esperada. En lugar de saltar de alegría, dudó. Cuestionó. Preguntó cómo podría ser eso posible, dado que tanto él como su esposa eran ya mayores. La duda de Zacarías no fue simple curiosidad. Fue el reflejo de un corazón cansado. Un corazón que había aprendido a protegerse, a no ilusionarse demasiado.
No fue un rechazo al mensaje, sino una reacción humana a la herida del tiempo. Y por eso, el ángel le da una señal contundente, quedará mudo hasta que la promesa se cumpla. Este episodio encierra un misterio espiritual profundo. El silencio de Zacarías no fue castigo, fue proceso, un retiro interior, una temporada de transformación invisible. Porque a veces, lo que Dios quiere hacer en nosotros no comienza con palabras, sino con silencio. No con proclamaciones públicas, sino con trabajo oculto en el alma. Zacarías sale del templo sin poder hablar. La multitud se da cuenta de que ha visto algo sobrenatural, pero él no puede contarlo. No puede explicar. No puede compartir. Solo puede vivir el proceso en silencio. Y eso, aunque incómodo, fue profundamente necesario. El silencio lo obligó a meditar, a observar, a escuchar más y hablar menos, a digerir la promesa sin interferencia de palabras apresuradas. Muchas veces, Dios nos lleva a temporadas de aparente inactividad precisamente para trabajar en nuestro interior, para que dejemos de controlar el proceso y simplemente confiemos. Durante esos meses, mientras Elizabeth se embarazaba y el milagro crecía en secreto, Zacarías permanecía callado. Pero su fe se estaba reconfigurando. Sus pensamientos, cegaramente, eran un torbellino, preguntas, recuerdos, arrepentimiento, gratitud. Porque el proceso no solo ocurría en el vientre de su esposa, también ocurría en su corazón. Y finalmente, cuando el niño nació, todos esperaban que se llamara Zacarías como su padre. Pero él pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. Y en ese momento, su boca se abrió. Su lengua se soltó. Y comenzó a alabar a Dios. Ese gesto fue más que obediencia. Fue la evidencia de una transformación interior profunda. Ya no era el mismo. Su silencio había producido fruto. El primer uso de su voz recuperada no fue para contar la historia, ni para reclamar, ni para justificarse. Fue para alabar, para profetizar, para bendecir. Porque cuando Dios transforma el interior, la primera reacción auténtica es la adoración. El corazón renovado no necesita explicarse, solo exaltar. Zacarías, que había comenzado su historia atrapado en la resignación, terminó lleno del Espíritu Santo, proclamando promesas, afirmando destinos, y confirmando que lo imposible es solo una palabra cuando Dios está en la escena. Este relato es crucial para todos aquellos adultos que han caminado largos años en la fe, pero sienten que han sido olvidados, que ya no esperan nada, que oran, pero sin fuego, que sirven, pero sin expectativa, que han enterrado sueños con el pasar de los años, que han sido fieles, pero se sienten invisibles. Dios no ignora la fidelidad silenciosa. No desprecia los años de servicio sin aplausos. No olvida las oraciones que parecieron no llegar a ningún lado. Él ve. Él escucha. Y cuando llega el momento, responde. No en cualquier tiempo, sino en el tiempo señalado. En el kairos divino. Y cuando responde, no solo devuelve lo perdido, redefine el propósito. Zacarías y Elizabeth pensaban que su historia ya estaba escrita, que el tiempo les había robado la oportunidad, que su presente era solo una sombra de lo que podría haber sido. Pero Dios tenía otro capítulo preparado, uno que conectaba su vida con la venida del Salvador, uno que los colocaba en la historia de la redención. Hay personas que viven presas del pasado no por un pecado cometido, sino por una vida de espera no recompensada. Por haber creído mucho tiempo sin resultados visibles. Por haber entregado su vida al servicio, pero sintiendo que el cielo guardaba silencio. Y eso también duele. Porque el alma espera reciprocidad. Y cuando no la ve, se cierra, se protege, se calla. Pero la historia de Zacarías nos recuerda que el silencio de Dios no es ausencia. Es preparación. Que hay respuestas que no llegan cuando las pedimos, sino cuando estamos listos para sostenerlas.
Que hay promesas que solo se cumplen cuando hemos sido transformados lo suficiente como para no hacer de ellas un ídolo, sino un canal de adoración. El tiempo que Zacarías pasó mudo fue el tiempo en que Dios lo rehizo por dentro. No fue un tiempo perdido. Fue un tiempo sagrado. Fue el vientre espiritual donde nació una nueva voz. Una voz que ahora no hablaba desde la resignación, sino desde la revelación. Y esa es la esperanza para todo aquel que ha vivido creyendo, pero sin ver. Que ha orado, pero sin respuesta. Que ha servido, pero sin reconocimiento. Dios no ha olvidado. Él sigue escribiendo. Y puede que justo en medio de tu rutina, en lo ordinario de tu vida diaria, su gloria se manifieste. Sin previo aviso. Con poder. Con amor. Con propósito. Zacarías es la prueba de que nunca es tarde. Que el tiempo de Dios puede irrumpir incluso en la última etapa de la vida. Que el dolor del pasado no anula la promesa del futuro. Y que, aunque hoy no puedas hablar por la decepción o por la duda, llegará el día en que tu boca se abrirá y lo único que saldrá será alabanza. Porque el Dios que habla, también cumple. 7. El reinicio de Jacob en Peniel, del engañador al elegido. Jacob había vivido gran parte de su vida construyendo una identidad basada en el control, la astucia y el esfuerzo humano. Desde el vientre luchaba, desde su juventud manipulaba, desde su adultez escapaba. Su nombre, Jacob, reflejaba esa esencia, el que suplanta, el que toma por el talón, el que busca por medios propios alcanzar lo que desea. Y durante muchos años, esa fue su marca. Tomó la primogenitura de su hermano, se hizo con la bendición de su padre mediante el engaño, huyó a casa de su tío Labán y allí, incluso sirviendo con esfuerzo, continuó inmerso en relaciones marcadas por el interés, el engaño y la desconfianza. Fue prosperado, sí, pero a costa de años de conflicto interno, culpas no resueltas y una creciente necesidad de huir hacia adelante. Jacob era un adulto exitoso por fuera, pero perseguido por dentro. Tenía riquezas, familia, ganado, empleados. Pero no tenía paz. Vivía con el temor constante de ser confrontado con su pasado, especialmente con Esaú, su hermano. Sabía que tarde o temprano tendría que volver y enfrentar aquello que había dejado sin resolver. Y ese día llegó. Después de años, Jacob se enteró de que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. El texto bíblico dice que Jacob tuvo gran temor y se angustió. No era simplemente miedo físico. Era el miedo de un hombre que sabe que su historia lo alcanzó. Que no puede correr más. Que lo que no se enfrenta, lo persigue. Entonces, Jacob hace algo crucial. Cruza el arroyo de Jaboc, deja a su familia al otro lado y se queda solo. En la quietud de esa noche, en medio del peso de su historia, de su identidad rota, de sus temores, de su pasado y de su futuro incierto, aparece un hombre. Y luchan. Toda la noche. Sin palabras, sin contexto, sin explicación. Este encuentro misterioso es uno de los más intensos de toda la escritura. Jacob lucha con este hombre, que después entenderemos que es una manifestación divina, sin saber muy bien quién es, pero sabiendo en su interior que no es un combate cualquiera. Es una lucha espiritual, existencial, profunda. Jacob no está luchando solo con una figura externa. Está luchando con Dios, consigo mismo, con su historia. La escena no es de rápida resolución. El texto dice que lucharon hasta que amanecía. Y al ver que no podía con Jacob, el hombre tocó su cadera y la dislocó. Es decir, cuando el cuerpo de Jacob estaba a punto de ceder, su alma seguía aferrada. Y entonces pronuncia una frase que lo revela todo: no te soltaré hasta que me bendigas. Jacob sabía que esta lucha no era por sobrevivencia física, sino por transformación espiritual. No pedía riquezas. No pedía venganza. No pedía protección. Pedía bendición. Pero no una bendición superficial. Lo que Jacob deseaba en ese momento era ser renovado, ser cambiado, ser alguien distinto. Porque ya no podía vivir con la identidad que había cargado toda su vida.
Y Dios le responde no con una bendición convencional, sino con un cambio de nombre. No te llamarás más Jacob, sino Israel. Ya no serás el que engaña, sino el que lucha con Dios. Tu historia ya no será definida por el pasado, sino por lo que has sido en esta noche. Este encuentro te ha marcado. No solo físicamente, sino espiritualmente. Jacob salió de esa noche cojeando. Nunca volvió a caminar igual. Pero esa cojera fue su gloria, porque simbolizaba el lugar donde fue quebrado y también el lugar donde fue restaurado. El lugar donde dejó de correr y empezó a avanzar. Donde dejó de ser el que se valía por sí mismo y pasó a depender de Dios. Y este relato habla directamente al corazón de todos los que han pasado décadas tratando de sostenerlo todo. De construir su vida a fuerza de inteligencia, de trabajo, de estrategia, de manipulación. Aquellos que han logrado cosas, pero se sienten vacíos. Que tienen lo que otros envidiarían, pero no duermen en paz. Que han vivido más de una década escondiéndose de su propia historia. Jacob representa a esos adultos que se construyeron con esfuerzo, pero sin sanar. Que avanzaron, pero con heridas internas sin tratar. Que crecieron, pero con máscaras que ya pesan demasiado. Y el encuentro en Peniel les habla con fuerza. Hay un momento en la vida donde Dios te confronta. Donde ya no puedes correr más. Donde lo único que puedes hacer es luchar hasta ser transformado. Y lo más poderoso de esta historia es que Dios no rehuyó la lucha. Aceptó el combate. Entró en el campo de batalla emocional, mental y espiritual de Jacob. No lo evitó. No lo ignoró. Lo enfrentó cara a cara. Porque Dios no tiene miedo de tus preguntas, de tus enojos, de tus gritos, de tu dolor. Él entra en la lucha para que no la enfrentes solo. Jacob salió de Peniel con un nuevo nombre, una nueva identidad y una nueva misión. Pero también con una señal visible, una cojera. Porque la transformación verdadera no te deja igual. Marca tu vida. Te cambia la forma de caminar. No para humillarte, sino para recordarte que eres alguien que fue tocado por Dios. Que no volviste a ser el mismo. Después de ese encuentro, Jacob ve a Esaú. Y lo que temía no ocurre. No hay venganza. Hay reconciliación. Hay abrazo. Hay lágrimas. Porque cuando Dios te cambia por dentro, también cambia lo que enfrentas por fuera. Lo que parecía imposible se vuelve accesible. Lo que dolía se convierte en puente. Y este proceso, aunque doloroso, es también la esperanza para quienes se sienten atrapados por lo que fueron. Para quienes temen ser descubiertos, juzgados, rechazados. Para quienes han construido su vida sobre una identidad que ya no quieren cargar. Jacob enseña que el cambio es posible. Que la redención no es solo para los que comienzan, sino también para los que ya han vivido mucho, pero aún están dispuestos a ser tocados por Dios. Nadie es demasiado viejo para un nuevo nombre. Nadie ha corrido demasiado lejos como para no ser alcanzado. Nadie ha mentido tanto como para no ser redimido. El Dios que luchó con Jacob aún lucha hoy. Aún espera a solas en el vado de Jaboc. Aún transforma corazones, aún renombra destinos. Jacob no ganó por su fuerza. Ganó porque no soltó. Porque no se rindió. Porque supo que esa era su oportunidad. Y tú también puedes tener un Peniel. Un lugar donde tus errores no te definen más. Donde tu lucha se convierte en bendición. Donde tu historia rota se transforma en testimonio de victoria. Porque en el rostro de Dios, todo cambia. Y tú también puedes cambiar. 8. La restauración de la mujer encorvada, cuando Jesús toca lo invisible. Había pasado desapercibida por años. Estaba ahí, entre la multitud, como una más. No era famosa, no tenía un nombre que todos repitieran, ni una historia de poder o influencia. Era solo una mujer encorvada, alguien que durante 18 años había cargado un peso que nadie podía ver del todo, pero que todos notaban en su postura. Su cuerpo se había doblado hacia abajo, y con él, su mirada, sus esperanzas, su dignidad. No podía enderezarse.
No podía mirar al cielo. No podía levantar el rostro. 18 años. No fueron semanas, ni meses. Fue casi una vida. Una vida de acostumbrarse a ver solo el suelo, de escuchar murmullos, de soportar miradas, de volverse parte del paisaje de la sinagoga. Sí, ella seguía yendo al templo. Seguía buscando a Dios. No se había alejado. Pero algo en ella vivía doblado no solo físicamente, sino emocional y espiritualmente. Esta mujer representa a todos los que han aprendido a vivir con una carga invisible. A los que caminan con el alma encorvada. Que, aunque sonríen, por dentro se sienten rotos. Que asisten a los lugares santos, pero no se sienten santos. Que han seguido con su fe, pero sin fuerza. Que han aprendido a caminar con la herida como si fuera parte de su identidad. El relato dice que era un espíritu de enfermedad el que la tenía así. No era simplemente una afección física. Era algo más profundo, más complejo, más difícil de diagnosticar. Y eso lo vuelve aún más poderoso. Porque muchos viven esclavizados no por algo que se ve, sino por algo que no pueden explicar. Un trauma antiguo. Una palabra que los marcó. Un abuso. Un abandono. Una decepción. Algo que no se puede mostrar con radiografías, pero que pesa más que cualquier carga material. Y sin embargo, ella estaba allí, en la sinagoga, en medio del pueblo, en el lugar donde se enseñaba la palabra, escuchando, esperando, quizás sin saber siquiera qué esperaba. Tal vez ya no oraba por sanidad. Tal vez había dejado de pedir. Tal vez solo iba por costumbre. Pero estaba allí. Y eso fue suficiente para que Jesús la viera. El texto es claro, Jesús la vio. No pasó por alto su figura doblada. No la ignoró como probablemente muchos hacían. Él la vio. Y ese verbo tiene un peso enorme en los evangelios. Porque cuando Jesús ve, no solo observa con los ojos. Escanea el alma. Percibe lo que otros no ven. Se detiene donde nadie se detiene. Y no solo la vio. La llamó. No esperó a que ella se acercara. Fue él quien tomó la iniciativa. Y eso cambia todo. Porque hay momentos donde la fe no tiene fuerzas para dar un paso. Donde uno está tan doblado que ni siquiera puede levantar la cabeza para pedir. Pero aún así, Jesús llama. Porque la gracia no depende del esfuerzo humano, sino del corazón compasivo del Salvador. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Esa fue la declaración. Una palabra directa, poderosa, definitiva. Y luego puso sus manos sobre ella. Y al instante se enderezó. 18 años de carga, de dolor, de vergüenza, se fueron en un segundo. No con un tratamiento largo. No con un proceso de rehabilitación. Sino con una palabra y un toque. Ese momento debió haber sido glorioso. Pero no fue recibido así por todos. El principal de la sinagoga, en lugar de celebrar, se indignó. Se apegó a las reglas, a las formas, al legalismo. Reclamó que la sanidad había ocurrido en día de reposo. Como si el dolor tuviera calendario. Como si la restauración necesitara permiso humano. Jesús, con firmeza, lo confronta. Y utiliza una imagen poderosa. ¿No desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en el día de reposo y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado durante 18 años, no se la debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Con eso, Jesús no solo la defendió, la reivindicó, le devolvió su dignidad. No la llamó enferma ni víctima, la llamó hija de Abraham. Le recordó y les recordó a todos que era parte del pacto, que tenía un lugar, que no era una extraña ni una intrusa. Era heredera, aunque encorvada, aunque olvidada por muchos. Dios nunca había dejado de verla como parte de su pueblo. Y eso es vital para todos los que han vivido bajo la sombra de una historia dolorosa.
para los que se sienten disminuidos, avergonzados, sin lugar. Jesús no solo sana, restaura, no solo toca el cuerpo, levanta el alma, no solo alivia el síntoma, redefine la identidad. La mujer no pidió, no clamó, no hizo una gran manifestación de fe, solo estuvo presente. Y Jesús hizo el resto. Porque hay días donde la fe más grande no es la que grita, sino la que simplemente permanece. La que sigue yendo. La que no abandona. La que, a pesar de todo, sigue buscando. La sanidad de esta mujer fue integral. Su cuerpo se enderezó, sí, pero su espíritu también. Su autoestima, su valor, su historia, su lugar en la comunidad. Todo fue tocado por la gracia. Y su reacción lo demuestra, glorificaba a Dios. No volvió a su casa con temor, ni con dudas, ni con culpas. Se fue adorando. Porque cuando uno es verdaderamente tocado por Jesús, la alabanza es inevitable. Esta historia desafía la idea de que solo los que hacen mucho reciben mucho. A veces, basta con estar. Con no rendirse. Con no dejar el lugar de encuentro. Porque allí, en el momento menos esperado, el cielo puede inclinarse y tocar lo que parecía intocable. La mujer encorvada también nos muestra que el tiempo no limita a Dios. 18 años para nosotros pueden parecer una vida entera, pero para Él son solo una estación. No hay cadena que haya durado demasiado como para no ser rota. No hay historia que se haya extendido tanto como para no poder ser reescrita. Quizás hay personas que llevan años cargando con algo que no entienden, que no saben nombrar, que no saben cómo soltar, que han aprendido a vivir doblados por dentro, aunque se muevan con normalidad por fuera. Y piensan que ya no hay solución, que eso es parte de su destino, que Dios tiene asuntos más importantes. Pero la historia de esta mujer les grita que no, que Jesús ve, que Jesús llama, que Jesús toca y que, cuando lo hace, todo cambia. Porque el Evangelio no es solo para salvar del infierno futuro, sino para enderezar las vidas torcidas por el peso del pasado. No solo para dar un lugar en el cielo, sino para devolver la dignidad perdida aquí y ahora. No solo para declarar libertad, sino para experimentarla en el cuerpo, en la mente, en el alma. La mujer encorvada fue testigo de eso. Y su historia permanece como testimonio de que el tiempo, el dolor y la vergüenza no tienen la última palabra. Jesús la tiene. Y cuando Él habla, lo invisible se rompe. Y lo que estuvo doblado por años, finalmente se levanta. 9. La reconciliación de Manasés, del abismo a la restauración. Pocos nombres en la Biblia están tan cargados de oscuridad como el de Manasés, rey de Judá. Su historia no suele ser contada en las enseñanzas más comunes y, sin embargo, encierra uno de los testimonios más impactantes de restauración espiritual en toda la Escritura. Manasés no fue simplemente un rey equivocado o un líder débil. Fue, en muchos sentidos, uno de los peores. Y aún así, Dios le habló. Manasés comenzó a reinar a los 12 años y gobernó por 55 años en Jerusalén. Su legado, por la mayor parte de su vida, fue el de la rebelión. Reconstruyó los altares paganos que su padre, el justo rey Ezequías, había destruido. Erigió altares a Baal, adoró a los astros, edificó altares paganos dentro del mismo templo de Dios y llevó a Judá a niveles de idolatría peores que los de las naciones que Israel había desalojado. Fue responsable de introducir prácticas abominables. Hizo pasar a su propio hijo por fuego, practicó la adivinación, consultó a médiums, promovió la magia, derramó sangre inocente en abundancia. Su vida fue una declaración abierta contra la santidad de Dios. Su corazón, endurecido por el poder y el pecado, parecía inalcanzable. Y sin embargo, la Escritura no se detiene en su maldad como sentencia final. El segundo libro de Crónicas, en su capítulo 33, nos entrega un giro tan inesperado como poderoso,
mas cuando fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Esa oración, surgida desde la prisión en Babilonia donde fue llevado con cadenas de bronce, se convirtió en el punto de inflexión. Manasés, el mismo que había llenado Jerusalén de idolatría, ahora clamaba a Dios desde el suelo del exilio. Ya no estaba en su trono. Ya no tenía súbditos ni templos ni altares. Estaba solo, en una celda, encadenado, humillado. Y en ese lugar, Dios lo escuchó. Dios, que lo había soportado durante años, que había enviado profetas a advertirle, que había visto la perversión de su corazón. Ese mismo Dios inclinó su oído al clamor de un hombre roto. Y no solo escuchó, lo perdonó, lo restauró, lo trajo de regreso. El texto bíblico dice, y atendió a su oración, y lo oyó, y lo restauró a Jerusalén a su reino. Este es uno de los actos de gracia más impactantes del Antiguo Testamento. El hombre que merecía juicio, encontró misericordia. El rey que había deshonrado el templo, fue recibido de nuevo por el Dios del templo. El blasfemo, el idólatra, el asesino, fue restaurado. Pero la historia no termina ahí. Al regresar, Manasés no retomó su vida como si nada. Fue un hombre transformado. Quitó los dioses ajenos, sacó los ídolos del templo del Señor, derribó los altares paganos y restauró el altar de Jehová. Ordenó a Judá que sirviera solo al Señor. Su arrepentimiento no fue solo emocional, fue concreto. Se tradujo en acción, en reforma, en restitución. Este giro nos habla de un aspecto crucial de la gracia de Dios, su poder para transformar incluso a los que parecen irrecuperables. Manasés no era un pecador por accidente. Había construido su vida sobre la rebelión. Había institucionalizado el pecado. Y sin embargo, cuando su corazón se quebrantó, el cielo se abrió. Esto desafía muchas creencias humanas. Porque solemos pensar que hay pecados imperdonables, personas demasiado corruptas, historias demasiado manchadas. Pero Dios no ve como el hombre ve. Él discierne los corazones. Y cuando uno se humilla sinceramente, aunque haya vivido décadas en tinieblas, Él responde. Manasés no volvió a ser perfecto, pero fue distinto. Su legado, aunque marcado por el pecado, también incluye un final de rendición. Un testimonio para las generaciones futuras. Porque si Él pudo ser restaurado, cualquiera puede. Esta historia también nos confronta con nuestra propia idea de justicia. A veces, los que han vivido esclavizados por sus errores sienten que no merecen una segunda oportunidad. Que han cruzado una línea sin retorno. Que, aunque se arrepientan, ya es tarde. Pero Manasés muestra lo contrario. Muestra que no importa lo profundo del pozo, si hay quebranto, hay salida. Su testimonio es una voz para los que han vivido años atrapados en adicciones, en violencia, en frialdad espiritual, en traiciones repetidas, en decisiones que han dañado a otros. No justifica su historia. No niega las consecuencias. Pero sí proclama una verdad: el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Y también es un recordatorio para quienes han juzgado sin misericordia. Para los que creen que hay vidas sin esperanza, corazones demasiado duros, caminos sin retorno. Dios es capaz de hacer nueva cualquier vida si encuentra un corazón dispuesto a doblarse. Y lo hace no por mérito humano, sino por amor divino. La restauración de Manasés también fue silenciosa. No tuvo una gran celebración pública. No fue precedida por señales milagrosas. Fue íntima. Fue entre él y Dios. En una celda. En medio del silencio. Y ese es otro principio importante: muchas restauraciones profundas no ocurren en escenarios visibles, sino en los lugares ocultos donde el alma se desnuda ante su Creador. Además, su historia nos muestra que la restauración no es solo individual. Manasés, al limpiar la idolatría de Judá, estaba diciendo con hechos que la gracia recibida no puede guardarse. Que cuando Dios perdona,
el corazón transformado responde con obediencia, con cambio real, con reparación. Su vida, que había arrastrado a muchos al error, ahora los dirigía hacia el arrepentimiento. Este rey caído y restaurado es, en esencia, una imagen del Evangelio. Nos muestra que el perdón no es una teoría, sino una realidad viva. Que la gracia no es licencia para pecar, sino poder para vivir de forma distinta. Que el pasado, por más oscuro que sea, no tiene el poder de impedir que Dios escriba un nuevo final. Manasés no fue recordado por su perfección. Fue recordado por su transformación. Su historia quedó escrita no para exaltar su pecado, sino para magnificar la misericordia divina. Para que nadie, jamás, diga, yo no tengo arreglo. Porque mientras haya vida, hay oportunidad. Este relato también interpela a los que han vivido creyendo que ya no pueden cambiar. Que su corazón se ha endurecido. Que su carácter ya está formado. Que la historia no puede ser reescrita. Pero Dios no solo transforma vidas. Transforma memorias. Transforma legados. Transforma lo que parecía perdido en testimonio de su gloria. Y aunque el cambio no borra el pasado, sí lo redime. Aunque las cicatrices permanezcan, ya no son señal de vergüenza, sino de sanidad. Aunque las consecuencias no desaparezcan, la culpa se disuelve en la gracia. Manasés, el más oscuro de los reyes, terminó con luz en el rostro. Y esa luz no venía de él, sino del Dios que lo miró en su peor momento y le extendió la mano. Porque así es Dios. Porque así es su misericordia. Porque así es su amor. Y porque así termina la historia de todo aquel que, aun desde el abismo, se atreve a volver el rostro hacia el cielo. Y si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está sedienta de algo más que palabras. Has atravesado cada historia, cada enseñanza, cada reflexión, no como un espectador cualquiera, sino como alguien que siente que, de alguna manera, Dios te ha estado hablando personalmente en cada línea. Y sí, lo ha hecho. Porque no hay casualidades cuando el corazón está abierto. Has visto cómo Dios habló a un hombre encerrado en sus errores, a una mujer que caminaba encorvada por el peso de una vida dura, a un profeta quebrado por el agotamiento, a un rey pervertido por el poder, a un joven herido por el rechazo, a un padre anciano cargado de dudas, a un fugitivo, a una extranjera, a una viuda en silencio. Y si Dios les habló a ellos, también puede hablarte a ti. Hoy. Ahora. Tú no estás aquí por azar. No es una coincidencia que hayas permanecido hasta el final de este video. Tal vez empezaste con dudas, tal vez por simple curiosidad, o quizás porque el título te tocó alguna herida que llevas tiempo ignorando. Pero a medida que avanzabas, algo dentro de ti se iba moviendo. Algo empezó a hacer eco, a doler, a arder, a esperanzarte. Y ese algo tiene nombre, es el Espíritu Santo tocando tu corazón. Porque este video no fue hecho solo para informar. Fue hecho para abrir una grieta en tu alma, por donde pueda entrar la luz de Dios. Para revelarte que ese pasado que cargas como una cruz, que esas decisiones que te avergüenzan, que esas heridas que todavía sangran, que esas cadenas que aún sientes, no son tu final. Son el punto de partida de una obra de restauración divina. Lo que has vivido no te descalifica. Lo que hiciste no cancela lo que puedes ser. Y lo que perdiste no limita lo que Dios aún puede entregarte. Por eso quiero que hagas algo. Algo sencillo, pero poderoso. Si llegaste hasta aquí, deja un comentario con esta frase: mi pasado no define mi destino, la voz de Dios sí. Escríbela no solo como una declaración, sino como un pacto. Como una muestra de que estás dispuesto a dejar de vivir atado a lo que fue, para empezar a caminar hacia lo que puede ser. Esa frase me permite saber quiénes son los elegidos que están llegando hasta el final de estas narraciones, los que están decididos a sanar, a creer, a levantarse. Y necesito saber tu nombre. Además, si este mensaje tocó tu alma y sabes que no es un contenido más, entonces entiende que hay otras personas como tú que lo necesitan. Y quizás nunca lleguen a verlo si tú no haces tu parte. Comparte este video.
no para hacerme crecer a mí, sino para que más vidas rotas puedan encontrar esta misma voz que te habló a ti. Porque hay muchos corazones allá afuera pidiendo una señal. Y tal vez tú seas el instrumento para que la encuentren. Suscribirte a este canal no es solo una acción técnica. Es una manera de decir, sí, quiero más de esto en mi vida. Es un acto de compromiso espiritual. Y quiero que sepas algo, muy pocas personas llegan hasta el final de un video como este. Tú sí lo hiciste. Tú eres diferente. Tú tienes hambre. Tú tienes llamado. Muchos miran la fe como un espectáculo, como algo que se consume, que se siente bonito por un momento y se deja de lado después. Pero tú sabes que esto va más allá. Sabes que aquí hay algo real, algo profundo, algo que te confronta, te transforma, te abraza. Y si lo sabes, entonces decide permanecer. Decide seguir. Decide nutrir tu alma constantemente con esta palabra. Porque este canal se ha convertido, para muchos, en una especie de iglesia virtual. Un lugar al que vienen cuando ya no pueden más. Cuando las paredes de sus casas se sienten frías, cuando la Biblia parece muda, cuando el alma no encuentra abrigo en ningún otro lado. Este contenido ha sido un refugio para quienes no tienen quien les hable con verdad y amor. Y si tú también lo has sentido así, entonces es aquí donde necesitas estar. A veces, un solo video basta para encender una chispa. Pero es la constancia lo que mantiene el fuego. La palabra dice que la fe viene por el oír. No por oír una sola vez, sino por el oír continuo, constante, diario. Y si este mensaje encendió algo en ti, no permitas que se apague. Vuelve. Permanece. Crece. Porque el que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará. Y recuerda esto, lo que viviste no fue en vano. Cada herida tiene un propósito. Cada lágrima fue vista. Cada oración, incluso la que hiciste sin palabras, fue escuchada. Dios no ha terminado contigo. De hecho, apenas está empezando. Y lo que está por venir puede ser más hermoso de lo que jamás imaginaste. Antes de que este video termine, quédate un momento en silencio. No apagues. No salgas corriendo. Deja que la música siga sonando unos minutos más. Permite que tu alma repose. Que este mensaje se asiente. Cierra los ojos. Respira hondo. Y mientras escuchas, dile a Dios en tu interior, háblame. Aún estoy aquí. Y yo, desde aquí, le pido al Señor por ti. Que te abrace. Que te guíe. Que te sane, que te levante, que te muestre quién eres realmente en Él. No quien el pasado dice que eres, ni quien tus errores te han hecho creer que eres, sino quien Él soñó cuando te formó en el vientre de tu madre. Gracias por estar. Gracias por quedarte. Gracias por abrir tu corazón. Nos volveremos a encontrar muy pronto, en otro mensaje, en otra historia, en otra revelación. Pero hasta entonces, permanece en la fe, camina en la esperanza, y nunca dejes de creer que Dios está más cerca de ti de lo que imaginas. Y ahora, quédate quieto. Que el Espíritu de Dios quiere seguir hablando. Sin palabras. Solo con su presencia. No cortes esta conexión. Solo cierra los ojos y deja que Él haga lo que solo Él puede hacer.